Hola, el día de hoy hablaré de sensores, conceptos sacados algunos del libro de William Bolton para el curso de mecatrónica por el profesor Ulises Escoya. A continuación hablaré un poco acerca de los sensores. Típicamente se ven como aquí en la parte de abajo. Eh, los de Arduino en la introducción a la mecatrónica, conceptos básicos, y en la parte un poco más arriba, los sensores que ya son de uso más industrial. Ambos son muy usados, no necesariamente uno es totalmente descartado por ser o no ser industrial o por ser Arduino y ya. Ambos son muy eficientes, dependiendo de su uso, y a continuación hablaré sobre los conceptos. Terminología. Un sensor es un dispositivo o elemento que convierte una cantidad física o una variable que se desea medir, como la temperatura, presión o la luz, u otras varias, en una señal que puede ser procesada o interpretada. Esta señal puede ser eléctrica, mecánica, óptica u otra. Siempre se guarda una relación directa entre la magnitud medida. Esto quiere decir que es un sensor recibe una entrada física y genera una señal, ya sea eléctrica, corriente, voltaje, resistencia, entre otros, ¿no? El término transductor es frecuentemente usado como sinónimo de sensor, pero esto no, que no los confunda, porque en un sentido más amplio, un transductor es cualquier dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Así todos los sensores son transductores porque convierten una variable o magnitud física en una señal eléctrica o cualquier otro tipo de señal. Pero no todos los transductores son sensores, porque algunos simplemente transforman señales sin medir una variable física externa, ¿no? Como lo puede ser en este caso, como se muestra en la imagen, un LDR que recibe la luz del sol y va a tener más o menos resistencia. Y lo que puede ser un panel solar, ¿no? En vez de darte directamente una longitud de onda específica o medir una cantidad de que a más sol, más amplia la onda o más alta la onda, simplemente te da corriente o voltaje. Y ya. Ya sea para cargar algún dispositivo o usarlo de un transformador para alimentar algo chiquito o simple, independiendo del panel solar. Pero es un concepto básico. Por ejemplo, las energías eólicas también podría ser considerada transductor, ya que eh, recibe el viento y genera una señal. Transforma de una a otra, nada más. No te mide la fuerza del viento, la cantidad de viento o el tipo de viento, ¿no? Se entiende el punto. En cuanto a su funcionamiento, tenemos el siguiente. Se basa en detectar un cambio físico y traducirlo a una señal interpretable. Por ejemplo, cuando un sensor de temperatura detecta un cambio térmico, como puede ser en la imagen, este provoca una modificación en alguna propiedad física del sensor, como de resistencia, voltaje, frecuencia, o capacitancia. Y ese cambio se traduce en una señal eléctrica proporcional, la cual puede ser medida. El sensor actúa entonces como un elemento de conversión, donde la entrada es la variable física, la temperatura, la luz, como ya vimos, y la salida será una señal que puede ser medida, procesada y para tener un valor numérico o visible que nosotros consideremos válido, ¿no? Eh, en este caso hablaremos del sensor de termocupla. Su terminología. Este es un tipo de sensor de temperatura formado por la unión de dos conductores metálicos diferentes. El término proviene del prefijo termo, temperatura, relacionado con el calor, y cupla, que hace referencia a la unión o emparejamiento de dos materiales. Esta unión genera un voltaje eléctrico debido a la diferencia de temperaturas en los extremos, fenómeno conocido como efecto Seebeck. La termocupla es uno de los sensores de temperatura más utilizados en la industria debido a su simplicidad y robustez y amplio rango de medición. Ahora hablaré de su funcionamiento. El funcionamiento de la termocupla se basa en el efecto de Seebeck, descubierto por Thomas Johann Seebeck en 1821. Cuando dos metales diferentes unidos en un punto y ese punto se expone a una temperatura diferente al extremo,
se genera una fuerza electromotriz o voltaje proporcional a la diferencia de temperatura. Ese voltaje puede ser medido y convertido en una lectura de temperatura en la práctica, ya sea Celsius, Fahrenheit, esta depende ya de la unidad, Kelvin. La termocupla tiene dos uniones, una unión de medición o caliente y una unión de referencia o fría. La diferencia de potencial resultante es muy pequeña, del orden de milivoltios, y requiere amplificación para su interpretación. Las termocuplas son muy valoradas por su capacidad de medir temperaturas extremas desde menos 200 grados Celsius hasta más 2000 grados Celsius, dependiendo del tipo de metales usados. Claro está, en su proceso de fabricación, a pesar de que es simple, eh, para ciertas especificaciones va a ser necesario algunos tipos de metales, ¿no? Muchas gracias, este ha sido un video muy breve, al igual que el anterior. Espero que les haya gustado y les haya servido de información de conceptos básicos o terminologías, más que nada, de sensores. Nos vemos en el siguiente video.